El Teatro Matacandela se inicia en el año de 1979, nace en Envigado, en la Casa de la Cultura. Es como la continuación de un trabajo y de una lúdica que llevábamos a algunos malos estudiantes del Colegio La Salle. Habíamos tenido allí una serie de grupos aficionados, grupos juveniles. Llegado un momento nos separamos, nos reencontramos 5 años más tarde, en el año 79 que digo, fundamentalmente Héctor Javier Arias, una persona muy proclive a la música, John Eduardo Murillo, que estaba volcado hacia la literatura, y yo, que estaba propiamente con la escena, con el escenario. Bueno, yo entré al Teatro Matacandelas en 1980 porque vi una obra de ellos en ese año, que se llamaba ¿Qué cuento es vuestro cuento?, que era una obra que tenía mucha poesía, música, y trabajaba cosas eran temas muy sociales, porque en esa época nuestro teatro era un teatro universitario que trabajaba mucho ese tipo de cosas. No es totalmente falso, porque sin duda nada es totalmente falso. Debe haber sido así. Un día me encontré recostada sobre la cima fría de una roca y había olvidado que tenía padre y madre y que había habido en mí infancia y otros días. Ese día vi a lo lejos como una cosa que solo yo pensara ver, el pasar vago de una vela. Luego desapareció. Cuando reparé... Yo comienzo en el Teatro Matacandelas hace 7 años y medio. Comencé con otros 4 compañeros por una invitación que nos hizo Cristóbal y Diego. Y entramos al montaje de La chica que quería ser Dios. La primera vez que yo vine con un poeta nadaísta, con Jaime Jaramillo Escobar, X504, y me trajo a ver una función de O Marineiro. Y a partir de ese encuentro con Pessoa y con el teatro estático, con lo que estaba haciendo el Matacandelas, me gustó como propuesta estética. Estaba en esa época ya empezando a estudiar filosofía, entonces era como lo más cercano a mis angustias y a los temas que me rodeaban. Bueno, en el teatro comienzo aproximadamente hace 8 meses. Yo venía de la Universidad de Antioquia, tuve un problema ya, me tocó retirarme, y por las cosas aquí siempre ha pasado, o sea, uno nunca, no es un propósito que uno se ponga o algo así, o sea, el destino está, si va a ser para uno, va a estar. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Le digo a usted que no, cuidado con las macetas. Le digo a usted que sí, cuidado con las macetas. Puesto que le digo que no. Puesto que le digo que sí, y le repito que sí. Por mucho que me repita usted que sí, es no, no y no. 32.000 veces no. Tupón, cuidado con las macetas. Durán, cuidado con las macetas. ¡Puta testarudo! ¡Es formidable lo testarudo que es usted! ¡No soy yo! ¡Es usted quien es terco, 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 terco! Y no sabe usted lo que dice, porque dice usted que soy terco. Yo no soy absolutamente nada terco. La palabra Matacandelas fue escogida al azar de un diccionario, tapándonos los ojos, llevando el dedo hacia el diccionario de antónimos y sinónimos, y allí encontramos este término que de pronto nos pareció muy tropical, muy latino. Después fuimos a buscar su acepción y vimos que significaba muchas cosas que también nos siguió gustando. Por ejemplo, es el aparatico apagavelas que utilizan en las iglesias, es una fórmula de excomunión del Vaticano, es un champiñón que se cultiva en México y que es muy apetitoso. También significa hablar misteriosamente y con secreto, significa acción rápida, automática, significa también, y esa nos gusta mucho, de un diablillo ya perdido dentro de, digamos, la leyenda antioqueña, pero era un diablillo de la antigua arriería antioqueña, que hablaban de este espíritu que devoraba fuego, que era un espíritu no trágico, sino burlón, bastante travieso,
y que cuando en las fondas y antiguamente se prendían los mecheros y de pronto el viento la apagaba, se solía decir, allá llegó Matacandelas. En los últimos años hemos llegado a un estilo de un teatro que se llama teatro estático, donde el actor no se mueve demasiado ni hace muchas acrobacias, es muy quieto, y donde no hay un desarrollo, una anécdota que se cuenta, sino que sobre todo se representan estados del alma, estados de la muerte, de la vida, se habla sobre, como más sobre el ser humano. Atención, noticia de interés nacional. Uno de los más poderosos azucareros del Valle del Cauca y el más grande sembrador de ají en Colombia, don Luis Carlos Rodante, el rey del ají, enloquecido de dolor, exhortó al ejército, policía civil y policía militar, fuerzas especiales y a la sociedad en general a ponerse a la búsqueda de los asesinos de su hija. En el colmo de la desesperación, el industrial viajó a Bogotá y se entrevistó con el presidente de la República, acordando conceder una recompensa de 500.000 pesos a quien dé informes del culpable o los culpables, no importa que el informante haya tenido relación directa. Bueno, más cómodo creo que en la caída de la casa Acher de Poe, porque fue la primera vez en mi vida que me vi como persona natural actuando, porque siempre fue vanidad, siempre fue muy bueno salir y que lo vean a uno, pero con esta obra creo que empecé a comprender cosas de mí como persona actuando. Entonces creo que la más cómoda ha sido esa, porque por primera vez en la vida se me perdió todo lo del público, todo lo de los pensamientos de afuera, y realmente me concentré en yo cómo estaba actuando, y porque habían cosas en la obra que me movían y yo no sabía por qué. Entonces creo que esa fue la obra de descubrimiento y comodidad, porque en el fondo descubrí muchas cosas y me confronté muchas cosas. Entonces yo creo que en la caída de la casa Acher. Yo creo que el estilo teatral que nosotros manejamos es la búsqueda de la honestidad con el autor y de la honestidad con nosotros mismos, a lo que podemos hacer y a nuestros límites como creadores. El estilo es la veracidad, creo yo, es ser orgánico, es ser genuino en el tema que se utilice, ¿no? Ya de ahí se aborda cualquier otra posibilidad, pero lo importante es cómo te acercas a eso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ustedes son 35 en este salón. Sí, somos 35, ¿por qué? Ajá, entonces yo soy el 36. ¿Usted es nuevo aquí? Sí, ¿por qué? No, simple curiosidad. Es la primera vez que estudias en este colegio. Sí, primera vez. Me va a gustar mucho, ya lo verá. Eso espero. Estoy muy contento de poder estudiar aquí. Se recuerda que hasta el próximo 15 de este mes hay plazo para pagar la ofrenda al Divino Niño. Gracias. No sos de aquí, no es así. Claro, nací en Cali. ¿De qué barrio sos vos? La Flora. Pero no has vivido aquí, ¿cierto? No, en Medellín. Estuve interno allá un año. Sí, ¿dónde? En el colegio Calatán. ¿Y qué tal Medellín? Medellín es una nota para caminar. Junín, el Astor, Versalles, Maunaloa, el Teatro Lido. Medellín huele a puro eucalipto. Se informa a los estudiantes. Nosotros hemos dicho mucho, pero es muy difícil cumplirlo, de que nuestro estilo es no tener estilo. Nos gusta mucho saltar de una forma a otra. Se ha visto incluso en los últimos montajes cómo hemos hecho unos grandes saltos desde las formas de la experimentación lingüística, por ejemplo en la patafísica, a llegar al panfleto filosófico y político con Fernando González, y luego pasar, por ejemplo, a este teatro ritual de Poe. Hay algo que lo signa fundamental, que es la experimentación con los lenguajes teatrales. A ver, para mí lo más difícil son las obras cómicas, lograr como la comicidad, lograr que el público se ría como de un personaje. Me da bastante dificultad, y de hecho siempre le huyo a esas cosas y las rechazo, y procuro no estar ahí. No me siento bien haciendo cosas cómicas, me siento mejor como en la tragedia o en el drama. Gracias, querido. Húmeda. Bueno, igual. Ni mejor ni peor. Ningún cambio, ningún dolor. No te me escapes de nuevo. Sé buena. Te puedo necesitar. Sin prisa, sin prisa. No te me enganches.
Tal vez perdió color. No importa. Disminución de ánimo, inactividad, pérdida de apetito, bebés, niños, adultos. Partir de cuál es el mayor reto como un actor es menospreciar cualquier papel, primero, ¿cierto? Es decir, no hay rol pequeño. Inclusive tú puedes salir en una obra donde no tengas un solo texto y donde solamente hagas una persona que está observando, y si lo haces bien es probable que te lleves el foco inclusive del protagonista o inclusive de todos. Es decir, no hay papel pequeño en ese caso, pero sí, lógicamente hay papeles difíciles o hay papeles que no están adecuados a tu nivel de experiencia. Esperando a Godot, que siempre he soñado montándola, que es Teatro del Absurdo. Y otro, pues ya ahora con más tiempo, ya mirando los programas, es un papel de aquí de Matacandelas, de una obra que se llama Los Diplomas, que yo sueño, yo creo que ese sería uno de los sueños más grandes, hacer el papel de Carlos Felipe en Los Diplomas. Y el sueño de toda la vida siempre ha sido Esperando a Godot, sino que pues muchas veces intenté montarlo con compañeros y todo, pero yo sentía que no estaba preparado para eso, ni creo que esté preparado para hacerlo. El momento que lo vaya a hacer es porque yo diga, bueno, ya es la hora, ya llevamos un tiempo trabajando, es la hora de montarlo. Mi padre abandonado, mi hermano hecho pedazos. Todo lo que Jason enseña siempre a sus nuevas esposas. Nada fue en mi provecho. Tantas veces culpable, ni una vez sola para mí no he sido. ¡Te vienes y estás lejos! ¿Por qué hablando? ¡Demoras tu partida! Al marchar, solo pido suplicante que no paguen mis hijos inocentes las culpas de su madre. Descuida, que en mi seno he de guardarlos cual si fueran míos. El Teatro Matacandelas goza de una aceptación muy grande en la ciudad. La gente habla de un grupo que se ha convertido como en símbolo de la actividad escénica, está dentro de nuestro propósito general más profundo, que es el proyectar la cultura teatral en la población. Yo creo que se viene cumpliendo. Es un grupo que, como digo, la gente lo recibe con inmenso cariño, nos solicita mucho para funciones por fuera. Es un grupo que tiene casi que un récord de funciones en el año. Me gustaría mucho hacer a Blanche Dubois de un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Espero que ojalá fuera con el Matacandelas. Me gustaría que en alguna ocasión lo pudiera hacer. Creo que todavía me quedan varios años esperando para poderlo interpretar, porque este personaje tiene un momento en que ya la actriz, si ya está demasiado vieja, demasiado adulta, ya no podría, porque es un momento de la mujer donde está pasando de casi como ya su madurez total. ¿Quién? Es el inventor de la pata física. ¿Quién? El doctor Faust Troll. Demostración. Rápidamente. Esto, y eso, y esto, y esto. 4 elementos. ¿Qué es esto? No, ¿Y qué es esto? no, ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es una caja, pero no es una caja porque su fin no es ser caja, sino contener ¿qué? Esta caja contiene adentro un... El público de Medellín es un público que yo diría que es como a caballo entre un público muy gozón y un público muy reflexivo. En Cali es un público excesivamente reflexivo, tan reflexivo que ya no me gusta, porque no, como que tienen un bloqueo mental, como que no aceptan las cosas, como que nada los penetre. Yo casi que estoy a punto de pensar que la gente en Cali
dijeron, nacimos así y así morimos porque nada nos puede modificar. Es muy tímido, es un público bastante tímido. El público de Bogotá yo diría que es demasiado abierto. Es un público que llega al teatro y dice, vengo a disfrutarme mi boleta hasta el final, y así lo que me digan sea muy trágico, yo gozo y me río, porque para eso pagué boleta. Es un público muy fiestero, el público más alegre de Colombia está en Bogotá. La primera vez que vi al grupo hasta ahora, en general siempre ha sido una acogida bastante agradable, porque el Matacandelas trabaja con mucha humildad, con mucha honestidad. Entonces siempre llegamos al público de una manera muy directa y planteamos las cosas tal como las creemos, sin ningún tipo de vanidades. El público ha sido muy grato con nosotros, pero yo creo que es una cosa que es una correspondencia, son coordenadas similares, es decir, en tanto se le da, él exige y él agradece. Partimos de que el público que viene a ver las obras nuestras es un público inteligente, queremos que el público sea inteligente, que sea un público con imaginación, un público que venga a proponer también. Creo que hay estrellas. Las oigo. Yo también. Yo no oigo ruido ninguno. Yo no oigo sino el ruido de nuestro aliento. Creo que las mujeres tienen razón. Nunca he oído las estrellas. Yo tampoco. Escuchad. Escuchad. ¿Qué hay sobre nosotros? Oíd. Algo ha pasado entre el cielo y nosotros. No conozco la naturaleza de ese ruido. Quisiera volver al asilo. Habría que saber dónde estamos. No hay más que espinas a mi alrededor. No me atrevo a extender las manos. Habría que saber dónde estamos. No podemos saberlo. Debemos estar muy lejos del asilo. No comprendo ninguno de los ruidos. Desde hace tiempo estoy sintiendo el olor de las hojas muertas. Alguien entre nosotros ha visto la isla en otro tiempo y puede decirnos dónde estamos. Todos éramos ciegos al llegar aquí. Yo nací ciego. No nos inquietemos tan inútilmente. Esperemos. Esperemos. Es mejor esperar. Realmente nunca he sentido como algo así como tan difícil, porque el Matacandelas siempre trabaja con las posibilidades que uno tiene, con lo que uno puede desarrollar. Entonces, generalmente nunca me ha tocado un tipo de como de personaje o de algún papel que donde yo sienta que no voy a ser capaz de hacerlo. O sea, yo siempre encuentro algún punto en lo que vaya a representar, con lo cual me identifico. Entonces, hasta este momento no he encontrado como algo así tan complicado, pero de todas formas hay algunas obras que para mí representan dificultad, como es una obra que se llama Los Bellos Días de Samuel Beckett, porque es casi un monólogo y el compañero que actúa conmigo no está en escena todo el tiempo, sino en momentos, y yo estoy en escena todo el tiempo. A ver, el director de teatro básicamente es un narrador, es un hombre que posee cualidades de arquitecto y de ingeniero para construir un edificio teatral, que es la puesta en escena, para hacer esa arquitectura. Es una especie de mediador también entre el público y los actores, el elenco, y digamos de que jurídicamente la obra le corresponde enteramente a él, porque es una persona que sabe, no solamente tiene ojo, tiene la teoría del color, incursiona en todo lo que es la imagen y lo visual, sino que también está metido dentro de los lenguajes sonoros. Es un hombre que tiene que tener mucho estudio, mucho conocimiento y mucha reflexión sobre la vida y sobre la experiencia estética, lo cual hace de él pues un artista, ¿no? Es una labor que en nuestro medio ha estado un poco, yo diría que subestimada.
todavía no se comprende bien las exigencias que comporta la dirección teatral. En el otro plano está lo que es dirigir el grupo, ¿cierto? Porque a veces ocurre de que un director escénico no está comprometido con la orientación general y la estructuración de una agrupación, en nuestro caso que ha sido como el elemento clave para la creación artística, el elemento grupo. El director tiene que realizar muchísimas labores. En Europa generalmente pues es una persona con muchas dotes, digamos, en el plano administrativo y en el plano del carisma personal, pero aquí en Colombia se ha convertido como en un ser múltiple, es decir, es cura, es padre de familia, es jefe de acción comunal, es agitador, es cuentero, tiene que tener todos esos elementos, porque los grupos humanos que trabajan no a partir de un contrato y a partir de un sueldo, sino a partir de una ideología, de una voluntad de unión, de cohesión, es un grupo que tiene que mantenerse a punta de cuentos. Y el director en ese sentido es un cuentero que tiene que mantener encantada a la gente con la utopía, porque estos oficios generalmente pertenecen al género de la utopía. Es decir, no se debería hacer teatro, no se debe hacer teatro por varias razones. Una, porque es un oficio endemoniadamente difícil. Dos, porque no tiene absolutamente ninguna compensación económica, es decir, esto se hace prácticamente a pérdida. Esto medio logra compensarlo en un 10% las ayudas provenientes de algunas entidades generosas, en el caso nuestro, entidades como Confiar, y convenios que se hacen por allá con el Estado, que son convenios bastante difíciles de cumplir y generalmente muy leoninos, con presupuestos que llegan tarde, mal y nunca. Entonces, es siempre el camino del romanticismo, es decir, un grupo de teatro siempre pertenece al orden de la utopía y al orden del romanticismo. Pero nosotros los que somos románticos pensamos que la realidad es bastante cruda y bastante ordinaria y que no nos gusta. Renegamos de ella por real, ¿cierto? Aquello que decía Federico Nietzsche, el arte nos permite no morir de realidad. Se acabó nuestro tiempo con ustedes.